Saludos en Cristo, bienvenidos a este canal de Macabeo, un Macabeo que lo único que hace es resistir la apostasía, como hicieron nuestros hermanos macabeos que nos enseñaron hace tantos años, hicieron todos los que resistieron la apostasía en mayor o menor grado, y cómo no hacerlo en esta gran apostasía que estamos soportando ahora. Hoy quiero presentarles un mensaje que ya he enseñado aquí, pero que no paro de darle vueltas. Es el mensaje de Ana Catalina Emmerich acerca de la gran tribulación y la escisión de la Iglesia. Fíjense bien, 3 coordenadas. Mensaje sobre el fin del mundo, así lo titula, la gran tribulación y la escisión de la Iglesia. 3 cosas que van unidas porque tal vez sean la misma cosa. De todos los males que pueden ocurrir en la naturaleza, terremotos, catástrofes de muchos tipos, lo peor es la debacle espiritual. Ya lo he dicho aquí muchas veces, lo peor es observar cómo el mundo espiritual es devastado, porque este es un combate espiritual. Vamos a leer el mensaje de Ana Catalina Emmerich otra vez, para los que no lo conocen, y vamos a sacar algunas conclusiones que parecen obvias, pero que son muy relevantes. La gran tribulación, la escisión de la Iglesia, 12 de abril de 1820. Tuve todavía una visión sobre la gran tribulación. Ojo, la gran tribulación. Dice, ya sabéis que yo aquí vengo diciendo que la gran tribulación ya estamos en ella hace tiempo, que es toda esta revolución que estamos viendo dentro de la Iglesia, pero que estamos cada vez más cerca de su cumplimiento, y cuanto más nos acercamos a su cumplimiento o su final, pues es más exacerbado. Finis velocior, que es la frase en latín, que las cosas conforme se acercan a su fin se aceleran. Dice, vi la gran tribulación, viene en nuestra tierra, viene en países alejados, es decir, universal. Me pareció ver que se exigía del clero una concesión que no podía hacer. Ojo con esto. Aprobaciones y cambios vinculantes para todos. Vi muchos ancianos sacerdotes y algunos viejos franciscanos que ya no portaban el hábito de su orden, y sobre todo un eclesiástico muy anciano llorar muy amargamente. Fijaos con esto, o sea, este mensaje, sobre todo el de los viejos franciscanos que ya no portaban el hábito de su orden, a mí me recuerda a la gran apostasía, en el sentido de cuando se dio el Concilio Vaticano II. Saben ustedes, y esto me lo ha contado a mí un sacerdote español, pero que ha estado en Chile muchísimos años, y él fue parte de esto, y él me lo contaba a mí, como durante o nada más acabar el concilio, pues ellos se fueron de los seminarios y se fueron a vivir en grupos de seminaristas, pero vivían en pisos para estar mezclados con tal, ¿no? Luego la Iglesia les dijo, oigan, no, vuelvan a los seminarios, no se vengan tan arriba y tal. Esto me lo han contado a mí, ¿no? Y me recuerda a tantos religiosos que abandonaron el hábito y siguieron siendo religiosos, supuestamente, pues seguían. Y fíjese el caso este de, ¿no?, Carmelita, el Abel de Jesús, que lo echaron por pedir que se llevara el hábito y rezar más, ¿no? Bueno, pero a la vez también me recuerda a otra cosa, que probablemente sea su significado último. Precisamente como este chico que lo echaron por decir que se debía rezar más y llevar el hábito, etc., me recuerda a todos los sacerdotes cancelados. Es decir, aquí Ana Catalina Emmerich, con varios siglos de antelación, está describiendo a los sacerdotes cancelados que vemos ahora, sacerdotes y religiosos. Dice, muchos ancianos sacerdotes y algunos viejos franciscanos que ya no portaban el hábito de su orden, y sobre todo un eclesiástico muy anciano llorar muy amargamente. Y creo que aquí se refiere a los sacerdotes cancelados que hemos visto hasta ahora y los que vamos a ver cuando se haga esta exigencia del clero, al clero, perdón. Dice, vi también a algunos jóvenes llorar con ellos, nosotros. Vi a otros, entre los cuales todos tibios, se prestaban gustosos a lo que se les demandaba. Es decir, lo que se les demanda inquiere tibieza, es decir, lo que se les demanda, lo que se les pide, lo que se les obliga es malo. Dice, vi a los viejos que habían permanecido fieles, la tradición, someterse a la defensa con una gran aflicción y cerrar sus iglesias. Aquí, ¿qué quiero decir con esto? La visión puede que le esté mostrando a los viejos, porque son los que más arraigada tienen la tradición, pero cuando digo viejos puede ser también que sean jóvenes de edad, pero viejos en tradición, ¿vale? Los que conservan lo antiguo. Y fijaos lo que dice aquí, con gran aflicción someterse a la defensa, ¿vale?, y cerrar sus iglesias. ¿Qué puede significar someterse a la defensa? Someterse a la defensa de la Iglesia, de la fe verdadera, pero a cambio son expulsados, tienen que cerrar sus iglesias. Pero también someterse a la defensa quiere decir
someterse a quien defiende esto que se les pide, es decir, puede un significado ambivalente que sirva para las dos cosas. Es decir, la misma fuerza que les pide esa exigencia que ellos no pueden aceptar va a ser la misma que les obligue a cerrar las iglesias, sus iglesias. ¿Por qué? Porque les echan. Vi a muchos otros, gentes piadosas, paisanos y burgueses, acercarse a ellos. Era como si se dividieran en dos partes, una buena y otra mala. Esto es la gran tribulación. Esto es la gran tribulación como no la ha habido ni la habrá. Eso es lo que dice nuestro Señor acerca de la gran tribulación. Este es el peor cisma del que hablan las profecías. Es un cisma que parte de la sede. Eso es lo peor de todo, que parte de la sede. Y al final, a fin de cuentas, es el tercer secreto de Fátima. Ayer recomendaba el vídeo de Luis Román, donde habla del texto del tercer secreto de Fátima, que está recogido en el libro de José María Zabala, que se llama El secreto mejor guardado de Fátima, y donde se lee, por fin tenemos en nuestras manos el tercer secreto de Fátima, ¿vale? Pero es que lo increíble de esto, ¿vale? Lo increíble de todo esto es que tenemos un montón, un montón de profecías, y ahora que el Opus Dei está siendo machacado y vemos como santos sacerdotes como el padre Jesús María, este sacerdote pues que del Opus Dei ha sido echado y ha escrito ya varias cartas, ha escrito una increíble ahora, ¿no? Increíble, pero justa, que es lo que tiene que hacer. Pero tengo aquí el texto de la tercera campanada de San José María Escrivá, de Balaguer. Dice: mirad que el demonio pretende engañar y sugestiona, argumentando que tal o cual detalle no lesiona ni la fe ni el camino, y si uno se deslizara por esos pequeños abandonos, acabaría perdiendo el camino y la fe. Atentos, hijas e hijos de mi alma, que el diablo no para, y todos arrastramos concupiscencias y pasiones. En esta última decena de años muchos hombres de iglesia se han apagado progresivamente en sus creencias. Personas con buena doctrina se apartan del criterio recto poco a poco hasta llegar a una lamentable confusión en las ideas y en las obras. Un desgraciado proceso que partía de una embriaguez optimista por un modelo imaginario de cristianismo o de iglesia que, en el fondo, coincidía con el esquema que ya había trazado el modernismo. El diablo ha utilizado sus artes para embaucar con esas utopías heréticas incluso aquellos que, por su cargo y por su responsabilidad entre el clero, deberían haber sido un ejemplo de prudencia sobrenatural. Resulta muy significativo que quienes promovían todo este fenómeno de desmejoramiento solían escamotear las exigencias cristianas de reforma personal, de conversión interior, de piedad, para abandonarse, con un obsesivo interés, a denunciar defectos de estructura. Entraban ganas de clamar con el profeta: «Stingite corta vestra et non vestimenta vestra», en Joel 2:13, basta de comedias hipócritas, a confesar los propios pecados, a tratar de mejorar cada uno, a rezar, a ser mortificados, para ejercitar una auténtica caridad cristiana con todos. Hijos míos, curaos en salud y no condescendáis. El demonio anda rondando tam quam leo rugentis circuit, como león rugiente buscando a quien devorar, como un león inquieto, y espera que hagáis la mínima concesión. Esto es lo que habla Ana Catalina Emmerich, para dar el asalto al alma, a la entereza de vuestra fe, a la delicadeza de vuestra pureza, al desprendimiento de vosotros mismos y de los bienes terrenales, al amor de las cosas pequeñas. Esta es la tercera campanada de Ana Catalina Emmerich. Y esto es el tema que está recogido en tantas profecías. Vemos ahora, el Papa León XIII, en su exorcismo, decía: donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la dominación de la impiedad, de suerte que, golpeado el pastor, pueda dispersarse la grey. Y no sé, tenemos aquí a Ana Catalina Emmerich en otro texto que dice:
Aparecerá el anticristo y perseguirá a los católicos. También desaparecerá la presencia eucarística de la Iglesia. La tierra quedará desolada y en ruinas. Habrá luchas y batallas por doquier. Sin embargo, 12 nuevos apóstoles obrarán el bien. Finalmente la Virgen y los suyos vencerán. Aparecerá el nuevo Papa y la Nueva Jerusalén. Cuando dice el nuevo Papa y la Nueva Jerusalén, que nadie se lleva a engaño. La Nueva Jerusalén viene con el fin del mundo. Es el descendimiento de Cristo que viene, y con él vienen todos los santos y viene la Nueva Jerusalén. Este Papa de la Nueva Jerusalén puede ser San Pedro perfectamente, porque se cierra lo que en principio fue, y todos habéis visto pues esa famosa imagen, ¿no?, de San Pedro en las puertas del cielo con las llaves diciendo tú puedes entrar o tú no puedes entrar. Y ese es el tema, el último Papa que sea Pedro, San Pedro. ¿Por qué se le llama entonces un nuevo Papa? Pues porque Cristo hace nuevas todas las cosas, y donde hay cielos nuevos y nueva tierra, siendo la misma tierra y los mismos cielos que Dios creó, pero renovados, es decir, limpiados por el pecado con la presencia de Cristo, también tenemos al nuevo Papa, es decir, a San Pedro, que en gloria, igual que el Mesías, viene para tener las llaves del reino. Esto es perfectamente posible y no hay nadie que pueda objetar nada. También podría ser perfectamente que este sea Pedro el Romano, ¿no?, que es Pedro que vuelve junto con nuestro Señor, con todos los santos que están hoy en la visión beatífica y con la Jerusalén celestial. Como veis, hay un montón de profecías, ¿vale? Es impresionante todo lo que hay. Porque, no sé, o sea, Ana Catalina Emmerich es tan prolija en todo esto, ¿no? Y San Francisco de Asís, ya lo sabéis, la profecía que tiene: sean fuertes mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca el tiempo en el que habrá grandes pruebas y tribulaciones. Todos repiten la misma palabra, tribulación. Abundarán perplejidades y disensiones. Acordaos de Mateo 24, la gente estará perpleja por el sonido del mar y de las olas, siendo la mundanización de la Iglesia, tanto espirituales como temporales. Fijaos lo que dice San Francisco de Asís: espirituales y temporales. Ojo con esto. La caridad de muchos se enfriará. Esto es Mateo 24 también. El mal aumentará tanto que el amor de muchos se enfriará, y la malicia de los impíos se incrementará. Los demonios tendrán un poder inusual. La pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía. Y ahí veis la profecía que tenéis en la pantalla cuando dice: vi algunos viejos franciscanos que ya no portaban el hábito de su orden, y sobre todo un eclesiástico muy anciano. Eso Ana Catalina Emmerich. Y San Francisco de Asís dice: la pureza inmaculada de nuestra orden y de otras se oscurecerá en demasía, ya que habrá muy pocos cristianos que obedecerán el verdadero sumo pontífice y la Iglesia romana con corazones leales y caridad perfecta. En el momento de esta tribulación, un hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con su astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte. Fijaos, esto es lo que dice San Francisco de Asís. Pero fijaos lo que dice Ana Catalina Emmerich. Dice: surgirá una iglesia falsa y perversa, aparecerá el anticristo y perseguirá a los católicos. O sea, el anticristo aparece en un escenario de una iglesia falsa y perversa. O sea, es un engaño, parece la iglesia, pero es una iglesia falsa y perversa, y perseguirá a los católicos. Eso Ana Catalina Emmerich. Y San Francisco de Asís nos lo dice también, ¿vale? El hombre elegido no canónicamente se elevará al pontificado y con astucia se esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte espiritual. Y ahí tenéis el tercer secreto de Fátima, que quizás signifique eso. Voy a quitar un momento la captura de ventana porque quiero mostraros que este vídeo yo no tenía preparado que fuera. Iba a ser un vídeo muy corto sobre la gran tribulación de Ana Catalina Emmerich, este texto que acabamos de leer, pero tengo aquí este libro de José María Zabala. Algunos habéis criticado a José María Zabala. Da igual, es que muchas veces yo soy criticable también y he hecho cosas mal. Otro habrá hecho cosas mal. José María Zabala ha hecho cosas mal. Ustedes han hecho cosas mal. Pero Dios actúa también y permite cosas. Este libro está muy bien, aunque el autor tenga cosas criticables, ¿vale? Pero, ¿por qué? Porque es una recopilación muy buena de esos datos, ¿vale? Dice: los demonios tendrán un poder inusual. Fijaos con esto. O sea,
en la Salet me parece que se hablaba de lo mismo, se hablaba de aquello, muchas cosas que harán y lo que caiga no se volverá a levantar. Y yo siempre lo he dicho, cuidaos mucho de cualquier error doctrinal. Parece a veces que creer algunas cosas que la Iglesia ha sancionado, pues puede parecer algo nimio, porque uno dice, bueno, a ver, ¿en qué estoy yo faltando aquí si tampoco veo yo con mi razonamiento humano que aunque la Iglesia haya hecho esto, haya advertido, pues se pueda caer en algo muy serio, ¿no? Pero fijaos lo que dice aquí, los demonios tendrán un poder inusual, ¿vale? Y esto, ¿por qué es? Porque es lo que hablaba Ana Catalina Emmerich, o sea, dice, es que no se puede faltar en nada a la fe, lo que decía San José María Escrivá, ¿no? En la tercera campanada. Dice, el demonio pretende engañar y sugestionar argumentando que cual o tal detalle no lesiona ni la fe ni el camino, y si uno se deslizara por esos pequeños abandonos, acabaría perdiendo precisamente eso. O sea, lo que se está diciendo aquí no es que tú con tu entendimiento humano te parezca que creyendo en algo que la Iglesia ha sancionado, y soy tan repetitivo en esto porque en este bando de la resistencia en el que estamos, pues muchos opináis eso, ¿no? Y yo creo que no está bien, y no es porque lo diga yo, es que lo han dicho muchos santos, han dicho San José María Escrivá, Ana Catalina Emmerich, León XIII, están todos hablando de lo mismo, que los demonios tendrán un gran poder, y el que se deslice un mínimo, por ahí lo perderán, porque el demonio tiene una inteligencia mucho más grande que la nuestra. Entonces, donde a nosotros nos parezca, bueno, sí, la Iglesia ha dicho esto, pero yo puedo creer, ¿no? O tal. O pensar esto, aunque haya pues unas condenas por ahí flotando y tal. Pero realmente lo que se está tratando aquí no es eso. No es solo eso. El demonio es mucho más inteligente y aunque tú no veas qué peligro puede tener creer en eso, él sí lo ve y lo sabe. Porque es una mente mucho más avanzada que la nuestra y es mucho más viejo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pero aparte de eso, lo que se está demostrando cuando uno ve cosas, pues lo he dicho aquí, lo voy a decir otra vez, lo siento, el milenarismo, ¿no? O el rapto, o todas estas cosas, o el donatismo, ¿no? Oye, al final lo que se está demostrando aquí es la fidelidad que queremos tener a la Iglesia. Oye, la Iglesia te ha hecho 4 condenas, para, quieto, demuestra que eres hijo de la Iglesia, frénate, aunque no seas capaz de entender qué peligro hay. La Iglesia, tu madre, te está diciendo no, por aquí no. Obedece. Obedece porque esa prohibición no está en contradicción con nada de lo anterior, nada de lo que se ha dicho y argumentos suficientes para pensar que nos podemos estar equivocando. Otra cosa es con el arrianismo, ¿no? Como a San Atanasio, los comulgan, sí, pero porque de repente muchos dicen que Cristo, pues, no es divino, ¿no? Entonces, no sé, tenemos aquí suficientes digamos más viejas que muchos de nosotros, yo sé que ahí ustedes algunos son muy mayores, ¿no? Muy mayores. Yo sé que hay suscriptores que han fallecido ya, porque son muy mayores. Pero estamos hablando de profecías que algunas son más viejas que el más anciano que haya suscrito a este canal. Lo digo con todo el cariño y respeto. Pero están todas ahora más vivas que nunca. Fíjense que cosas de hace tantos años no paramos de hablar con ellas. Para empezar, la profecía de Daniel, luego el tercer secreto de Fátima, la Salet, la tercera campanada de San José María, el texto de San Francisco de Asís. O sea, es que todos hablan de lo mismo. Todos hablan de lo mismo. Akita, el padre Gobi, algunos se quejan del padre Gobi, pero es que el secreto de Fátima está en el libro del padre Gobi. Tal cual. O sea, si uno coge y coteja este texto, el tercer secreto de Fátima, que lo voy a leer aquí una vez más, y va al padre Gobi, el padre Gobi hay un mensaje que la Virgen lo dice, ¿no? Ese mensaje, ¿son reales, no son reales? Son
dados por una inteligencia que por lo menos conocía este texto que se supone que estaba guardado bajo llave. Ahora, yo tengo una sospecha. Ayer comentaba en el programa de Luis Román, decían que las palabras de Benedicto XVI, prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, para aprobar a Akita, fue que cuando Akita hablaba de la apostasía en la Iglesia, él dijo: eso es el tercer secreto de Fátima. Entonces entendió que aquello era verdadero, porque era una inteligencia que estaba denunciando algo que no habría forma de saber, ¿vale? No habría forma de saber. Quizás por eso el cielo eligió irse hasta Akita, muy lejos de Roma, como para dar a entender: oye, voy a revelar esto que sé que está guardado en Roma, que no habéis hecho público, pero igualmente lo voy a revelar, para que tú sepas, Joseph Ratzinger, que esto es real. Y entonces se aprobó Akita, ¿vale? Y tengo la sospecha de que el tercer secreto de Fátima fue revelado o fue, digamos, liberado por ambientes cercanos a Benedicto XVI, ¿vale? Ambientes cercanos a Benedicto XVI. ¿Cómo es posible que este tercer secreto de Fátima, guardado a cal y canto en Roma, lo tengamos hoy en un libro? Lo tenga usted, lo tenga yo, lo tenga cualquiera, esté en internet. ¿Cómo es posible? Es un secreto que ha pasado el escrutinio de un experto caligráfico, ha pasado la contrastación de las pruebas y coincidido con todos los testimonios que habían del supuesto segunda parte del tercer secreto, es decir, la explicación de la visión de toda la historia. Es decir, es un secreto, es un texto que soporta todas las pruebas, todas las críticas. Algunos dicen: no, es que tiene un texto que dice que es como si fuera algo aquí, no sé cómo explicarlo, futurible, ¿no? La Virgen dice que en el pontificado de Juan Pablo II pasará esto, esto y esto. ¿Cómo es posible que la Virgen sepa cómo se va a llamar un papa futuro? Pero es que eso está en los otros secretos de Fátima. ¿Cómo no lo va a saber el cielo? Si el cielo es omnisciente. O sea, a mí eso no me vale, ¿no? Bueno, esto es trascendental. Ustedes ya lo conocerán, pero lo voy a leer otra vez. Dice: yo recuerdo cuando leí este libro, fíjense, esto es en la página 235, todo este tocho que hay antes de llegar ahí son pruebas y testimonios que avalan que este texto es el bueno, ¿vale? Entonces, claro, imagínense, yo me acuerdo cuando leí este secreto, estaba por la noche leyéndolo y se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Dice: ahora voy a revelar el tercer fragmento del secreto. Y ahora pone entre exclamaciones: esta parte es la apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora nos mostró una visión de un individuo que yo describo como el Santo Padre. No dice que sea el Santo Padre. Un individuo que yo, Lucía, describo como el Santo Padre, ante una multitud que estaba alabándolo a él, no alabando a Dios. Pero había una diferencia con un verdadero Santo Padre: la mirada de demonio. Este tenía los ojos del mal. Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay modo de describir la fealdad de ese lugar. Parecía como una fortaleza hecha de cemento gris, con los ángulos rotos y las ventanas parecidas a ojos. ¿Se acuerdan de la casa de la familia abrámica? ¿Se acuerdan de eso? Lo voy a buscar, miren. Me gusta esto, quizás ustedes pues no les guste que no estén preparados los vídeos, pero a mí me gusta hacerlo así porque van saliendo cosas, aunque tarde un poco en buscarlo, pero no sé, es como dejar al espíritu que mueva, ¿no? Y a ver, déjenme hacerlo un momentito, tarda muy poco, ¿vale? Eso es. Y vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Aquí ponemos en la imagen 6. Discúlpenme, por favor, chicos, que esto es importante y les va a gustar, lo van a entender perfectamente. Voy a poner esta foto aquí mientras leo. Dice: había una diferencia con un verdadero... Entonces, después de algunos momentos, vimos al mismo Papa entrando en una iglesia, pero esta iglesia era la iglesia del infierno. No hay modo de describir la fealdad de ese lugar. Parecía una fortaleza hecha de cemento gris, con los ángulos rotos y las ventanas parecidas a ojos. Tenía un pico en el tejado del edificio.
Enseguida levantamos la vista hacia Nuestra Señora, que nos dijo: visteis la apostasía en la Iglesia. Esta carta puede ser abierta por el Santo Padre. Esto estamos hablando del año 1944, ¿vale? 1944. Dice, pero debe ser anunciada después de Pío XII y antes de 1960. O sea, la muerte de Pío XII es en 1958. O sea, 2 años. Hay un lapso de 2 años, muy poco tiempo, ¿vale? En el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y trasladada a Fátima. Y vamos a ver lo siguiente. Esto que ustedes ven aquí es el altar de Fátima, de la Basílica de Fátima, donde Juan Pablo II mandó pues un fragmento de la tumba de Pedro. Es decir, antes de que se publicara o se conociera el tercer secreto de Fátima que estoy leyendo aquí, Juan Pablo II hizo lo que ponía en este secreto, ¿entienden? Y aquí lo pone, ¿no? Lápida, no se ve muy bien, disculpen, pero no encontré otra foto de esta calidad. Dice el sepulcro de San Pedro Apóstol, ¿vale? Y bendecida por el Sumo Pontífice, el año 2004, si no estoy traduciendo mal, ¿vale? Esto está en el altar de la Basílica de Fátima, es decir, Juan Pablo II cumplió lo que este secreto decía antes de que este secreto se diera a conocer, ¿vale? Fíjense lo curioso del tema. Pero dice, en el reinado de Juan Pablo II, la piedra angular de la tumba de Pedro debe ser removida y trasladada a Fátima, porque el dogma de la fe no es conservado en Roma, su autoridad será removida y entregada a Fátima. La catedral de Roma debe ser destruida y una nueva construida en Fátima. Si 69 semanas después de que esta orden sea anunciada, Roma continúa su abominación, la ciudad será destruida. O sea, paren aquí un momento. Ven como si cogemos Ana Catalina Emmerich, San Vicente Ferrer, San José María Escrivá, todo lo que hemos estado viendo, Sor Lucía de Fátima, todos utilizan los mismos términos. Gran tribulación, abominación, anticristo. Los tres. Todo el rato, todo es circular, todo es circular, todo es circular, todo es circular en esos términos. Luego están hablando del mismo tema. Además, fíjense cuando es escrita esta carta, 1944. Ana Catalina Emmerich nos dice: están equivocados. No es que yo sea más listo que nadie. Lo dice Ana Catalina Emmerich en sus escritos, que lo van a ver en un segundo. En el medio del infierno había un abismo de tinieblas. Lucifer, Satanás, fue precipitado en él encadenado, y negros vapores se extendían sobre él. He sabido que Satanás debe ser desencadenado por algún tiempo, 50 o 60 años antes del año 2000 de Cristo. Estos son extractos de la dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense muy bien en esto. Ana Catalina Emmerich lo deja claro: en cuanto nuestro Señor muere en la cruz, desciende a los infiernos y allí entra en la guarida, en el baluarte de Satanás, y lo llena de cadenas y lo echa al infierno. Eso es lo que pasa cuando nuestro Señor muere. Por eso la victoria de Cristo es la cruz, porque mediante su muerte en la cruz baja a los infiernos y a Satanás lo encadena. Y fíjense, la Escritura nos lo dice muchas veces: el diablo será soltado un breve tiempo en el fin del mundo para tentar a las naciones una última vez. Digan lo que digan los exegetas milenaristas, están equivocados. Por eso la Iglesia es santa y es madre y enseña. Ni el milenarismo estuvo creído por todos ni en todas las épocas, y no es verdad que no esté sancionado. Está prohibido de enseñar. Las enseñanzas, las condenas de Pío XII nos lo prohíben. Prohíben no solo que no se enseñe con seguridad, no se dejen engañar por los que dicen solamente eso y no les leen la otra parte del texto que dice: está prohibido enseñarlo de viva voz por escrito como sea. ¿Vale? Está prohibido por algo. ¿Por qué? Porque es un error. Aquí Ana Catalina Emmerich, incluso antes de esas 2 condenas de Pío XII, ya explican sus visiones. Por eso muchos milenaristas que leen a Ana Catalina Emmerich tienen que descartarla, porque ella misma les refuta. Ella lo deja claro, y lo acaban de ver aquí. El diablo es encadenado en la pasión, cuando nuestro Señor muere en la cruz. Por eso, aunque algunos lo digan, lo que pasó en la cruz, la muerte en la cruz,
no es el fracaso, es la victoria. Lo que implica es que Satanás es encadenado. Hay muchos otros demonios aparte de Satanás. A algunos se les permite actuar con su fuerza disminuida, o como decía el Padre Pío, Satanás es como un perro encadenado. Si tú te acercas lo suficiente, te muerde. Pero si no te acercas, ya no te va buscando, como decía el Antiguo Testamento, como león rugiente buscando a quien devorar. Ya no puede, porque el león está encadenado. ¿Hasta cuándo? Aquí lo dice, en torno a 60 años antes del año 2000. ¿Eso saben dónde nos sitúa? Nos sitúa en 1940, 45, más o menos, que es justamente el año en que, más o menos, no sabemos exactamente el año, pero donde Sor Lucía escribe el tercer secreto de Fátima. ¿Vale? Es justamente la época donde acaba la Segunda Guerra Mundial, que yo creo que es uno de los dolores de ese parto del demonio que vuelve a salir de las sombras, ¿no? Como si la tierra temblara, sacudida por la guerra, en aras de quien ha de venir, el enemigo que vuelve a ser liberado una vez más. Y coincide justamente con el nacimiento de la ONU en 1948 y el nuevo orden mundial. Los primeros cimientos del nuevo orden mundial coinciden con la época en la que el demonio es liberado. Por eso el surgimiento de las guerras mundiales, del nuevo orden mundial, de esa paz mundial a toda costa que estamos viendo cómo llega a su cúspide, como si fuera una pirámide que vuelven los faraones, fueron los signos humanos, políticos, sociales de lo que estaba pasando a nivel preternatural, que es que el peor de todos, Satanás mismo, es liberado después de haber estado más de 1000 años, porque el Señor es muy generoso, encadenado. Esto ya lo decía San Vicente Ferrer cuando vio la parusía en el año 1300 y pico. Dijo, ya es la parusía. Vio cómo Nuestra Señora retiraba el brazo que sostenía el brazo vengador de su hijo, pero fue, según San Vicente Ferrer, por la intercesión de franciscanos y dominicos que se concedió al mundo un tiempo extra. ¿Lo ven? Como si uno, a poco que investigue, encuentra en los testimonios de los santos razones más que suficientes para rechazar algunos errores como el milenarismo. Por eso lo que tenemos que hacer es no creer a lo primero que se nos presenta, sino investigar. Y hoy en día tenemos más fácil que nunca investigar con Internet. Hay que hacer un buen discernimiento, y el buen discernimiento parte siempre de apegarse a la tradición de la Iglesia. Confiad en eso, aunque no lo entendáis. Si confiáis en eso, aunque no lo entendáis, y os ponéis a buscar desde esa perspectiva que te enseña la Iglesia, vais a encontrar que hay información suficiente para entenderlo y defenderlo. Hoy en día hay información para casi cualquier punto de vista, porque hay muchas mentiras y bulos. Eso es verdad. Pero hay una cosa que no falla, la tradición de la Iglesia. Si os subís de todos los pedestales de información o posicionamiento que hay en el mundo, ese es el único que va a resistir todo embate que le hagáis. Y resiste también el milenarismo. Os puede parecer que da igual creer en eso, ¿no? Pero al diablo no le va a dar igual, porque lo que estáis mostrando es que creéis que sabéis más que la Iglesia, que la tradición de la Iglesia. Y también que no investigáis. Y eso al demonio le encanta. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. El diablo fue soltado entonces. Fíjense. Si 69 semanas después de que esta orden sea anunciada, Roma continúa su abominación, la ciudad será destruida. Nuestra Señora nos dijo que esto está escrito en Daniel 9, 24, 25 y Mateo 21, 42, 44. La profecía de Daniel está mencionada explícitamente en el tercer secreto de Fátima. La profecía de Daniel está mencionada explícitamente en el discurso escatológico que habla del fin del mundo. ¿Lo ven? Está todo relacionado, todo relacionado. Cuando nuestro Señor habla de la abominación desoladora en el lugar santo en Mateo, habla de la profecía de Daniel, que habla de lo mismo. Daniel, nuestro Señor y Fátima, los tres están conectados. Ellos tres están conectados a San José María Escrivá, a Ana Catalina Emmerich, a Akita, a La Salette, a San Francisco de Asís, a Garabandal. Está todo conectado, todo conectado, todo conectado. Y todos hablan de lo mismo: la gran tribulación, el anticristo, el engaño, la falsa iglesia. Todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo. Entonces, lo que se plantea ahora en el sínodo, ¿qué significó esto, no? Si 69 semanas después, que es en torno a un año y medio más o menos, ¿no?, de que esta orden sea dada,
de que esta orden sea anunciada, Roma continúa su abominación, la ciudad será destruida. ¿Qué significa esto? Vemos que la apostasía dentro de la Iglesia es un castigo de Dios. Y yo lo que creo que significa esto es que en algún momento, yo creo que cuando este secreto fue escrito y fue entregado al Papa, y el Papa Juan XXIII lo leyó la primera vez, ese fue el momento en el que esas 69 semanas, año y medio más o menos, empiezan a contar. Me puedo equivocar, a lo mejor es cuando Pío XII lo leyó. Pero fijaos, no sé, o sea, se puede abrir después de la muerte de Pío XII y antes de 1960. O sea, solo deja 2 años, que son más o menos 69 semanas. Bueno, 69 semanas caben en un periodo de 2 años. Entonces lo que a mí me parece que pasa es eso. Que lo que sucede es que en cuanto Roma lo leyó y decidió no hacer caso, el castigo de estos 60 años que vamos viendo empezó y nos lleva a donde estamos hoy. Es que es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel cuando llegó a Canaán y vio los gigantes. Y después de haber visto todos los milagros de la liberación de Egipto, tuvo miedo y no creyó. Y entonces Dios los castigó 40 años a vagar por el desierto. Yo creo que es lo mismo. Entonces, la cúspide de todo se antoja que es este sínodo de la sinodalidad. ¿Qué hacer? Yo lo que creo que hay que hacer es, si conocen sacerdotes fieles, que si se aprueba lo que parece que se va a aprobar en el sínodo, no están dispuestos a aceptarlo, tal como dice el texto de Ana Catalina Emmerich, se obligará a todos los clérigos a aceptar algo y algunos no podrán aceptarlo. Hay que ir ya hablando con esos sacerdotes y diciéndoles, oigan, parece que esto se va a aprobar, ustedes lo más probable, si son fieles, es que se queden en la calle. Entonces nosotros les vamos a apoyar, vamos a estar en torno a ustedes. Vayan pegándose a esas luces que aún brillan. Y lo habla. Ana Catalina Emmerich dice, habrá un oscurecimiento de la Iglesia en demasía, ¿no? Pues yo creo que eso está o ha quedado suficientemente claro en este vídeo, en este mensaje de Ana Catalina Emmerich que estamos viendo. O sea, vayan preparándose ya para la gran tribulación que va a significar la escisión de la Iglesia y que todos esos sacerdotes sean perseguidos, sean ultrajados, sean al final obligados a cerrar sus parroquias porque las van a perder, se las van a quitar. ¿Vale? Eso es lo que yo creo que va a pasar y está al alcance de la mano. Entonces yo, por ejemplo, sé de sacerdotes en mi diócesis, muy poquitos, que si se aprueba todo lo que parece que se va a aprobar en el sínodo, no van a hacer nada. O sea, no van a aceptarlo. Probablemente ellos sean excomulgados. Yo estaré a su lado. Pero eso hay que empezar a prepararse materialmente ya, como diciéndoles, oigan, ustedes si pasa esto tienen algún sitio a donde ir, donde quedarse, porque les van a quitar la parroquia, les van a quitar el sueldo, les van a quitar la casa. ¿Vale? Ojo con esto. Entonces, pero para mí hay un ejemplo todavía mejor y más santo que todo eso, que es ejemplo como el padre Jesús Meri, que la situación es tan grave que ya deberíamos estar haciendo eso desde que salió Amoris Laetitia. Especialmente desde que salió Amoris Laetitia. ¿Vale? Poner ya nuestra cabeza a disposición de Roma diciendo, oye, yo no voy a tragar con esto. Entonces, antes de que llegue el sínodo, yo estoy pensando hacer lo mismo que el padre Jesús Meri. Coger con su permiso el mismo texto que el padre Jesús Meri ha escrito y llevarlo a mi obispo y decirle, haga lo que quiera conmigo, pero esto es lo que yo creo. Creo que de Roma están saliendo herejías. Ni más ni menos. Haga lo que quieran conmigo. No que yo me vaya. No, yo no me voy a ir porque yo soy fiel a la Iglesia. Échame tú. Esa decisión, si me excomulgan, si me echan, será injusta. Porque yo estoy del lado de la verdad. Y lo puedo demostrar. ¿Vale? Habrá que perseverar. Bueno, pues motivos no nos faltan, motivos nos sobran para pensar que estamos en la gran tribulación, que nos acercamos al final de la gran tribulación, que es una eclosión ya desaforada de todo lo que vamos viendo que se va preparando desde hace años, especialmente desde los últimos 10 años, y eso va a significar la escisión de la Iglesia. Bueno, pues hay que mantener la fe. Prepárense para mantener la fe, prepárense para apoyar a esos sacerdotes. Lo dice esta visión de Ana Catalina Emmerich. Los laicos, los fieles, se arremolinaron en torno a esos sacerdotes fieles para apoyarles. Creo que está claro. Y yo esa batalla la quiero dar saliendo a la calle.
Sí, porque ya que hablamos del profeta Daniel, quiero ser como el profeta Daniel cuando salió a defender a la casta Susana, que sabía que era inocente, y gritó en medio de la calle: yo no soy cómplice de la muerte de esta mujer que es inocente. Yo no soy cómplice de la destrucción, de la demolición de la iglesia. No con mi silencio. Así que, ya que estamos en los tiempos del cumplimiento de la profecía de Daniel, que vienen anunciados en el tercer secreto de Fátima, en Mateo 24, en todo lo que acabo de leer, pues yo voy a gritar como Daniel. Ya debemos estar haciéndolo desde hace años. Yo llevo haciéndolo hace años. Y os invito a todos a hacerlo. Ya no vale estar mirando vídeos de unos y de otros. Hay que salir a la calle, hay que salir a las parroquias, gritarlo. Yo no soy cómplice de la demolición de la iglesia. Quis ut Deus.